Bienvenidos una vez más a la clase de Física 4. Mi nombre es Julio César Robles, maestro de Ciencias Naturales. Laboro en el Instituto Marco Efraín Aguirre Lara, Cucuyo, Copán. El día de hoy vamos a hablar sobre sonidos y ondas sonoras. Esta temática es aplicable a un 10º grado. El objetivo es definir los conceptos sonido y ondas sonoras. ¿Qué sabemos acerca del sonido? El sonido está asociado con nuestro sentido auditivo y por lo tanto con la fisiología del oído y la psicología del cerebro que interpreta las sensaciones que llegan a los oídos. El sonido viaja con una onda longitudinal en el aire y otras materias. El aire, la rapidez del sonido crece con la temperatura a 20 centígrados. Es aproximadamente de 343 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Qué es el sonido? Es propagación gradual de una perturbación caracterizada por una vibración de las moléculas del medio alrededor de las posiciones de equilibrio. En efecto, a continuación de una perturbación provocada en principio por una fuente mecánica, las moléculas experimentan pequeños cambios de presión acústica. Las moléculas chocan entre ellas para transmitir la deformación denominada perturbación, sufriendo de esta forma microdesplazamientos. Características del sonido. Tenemos la intensidad, que se define como la energía transportada por una onda por unidad de tiempo a través de una unidad de área perpendicular al flujo de energía. Está relacionada con la energía por unidad de tiempo que cruza una unidad de área de la onda sonora. Otra característica es el tono, que es aquella sensación capaz de percibir el oído humano, que nos ayuda a diferenciar subjetivamente los sonidos de baja frecuencia y los de alta frecuencia. La cantidad física que determina el tono es la frecuencia, como lo notó Galileo por primera vez. Cuanto más baja sea la frecuencia, menor será el tono, y cuanto mayor sea la frecuencia, más alto será el tono. Aquí tenemos otras características. El timbre permite diferenciar dos sonidos de la misma frecuencia e intensidad emitidos por focos sonoros diferentes. Nos permite, por ejemplo, distinguir la voz de las personas y diferenciar una nota de un determinado tono emitida por una guitarra de la misma nota producido por un piano. Otra característica es la duración, es aquel intervalo temporal en el que el sonido persiste sin discontinuidad. Las ondas sonoras tienen altura, que se representa en Hz, que es igual a las vibraciones por segundo. Depende de la frecuencia. Entre más Hz es igual al sonido que va a ser más agudo. La intensidad depende de la amplitud, que entre más decibelios el sonido se va a volver más fuerte. La duración depende de la longitud. Entre más segundos el sonido es más largo. El timbre depende de la forma, que va a ser diferente forma y igual a los diferentes instrumentos que se estén ejecutando. Tenemos que el sonido se puede explicar desde dos puntos de vista. Fenómeno físico, que permite diferenciar dos sonidos de la misma frecuencia e intensidad emitidos por focos sonoros diferentes. Nos permite, por ejemplo, distinguir la voz de las personas y diferenciar una nota de un determinado tono emitida por una guitarra de la misma nota producido por un piano. La siguiente es sensación auditiva. El oído transforma las presiones acústicas en sensación auditiva. Es aquella engendrada en nuestro oído por una onda acústica y por lo tanto siempre con un sentido subjetivo, ya que depende del receptor de esta. Las ondas sonoras son las que se propagan a distinta velocidad según la elasticidad del medio. En los sólidos viajan más deprisa que en los líquidos y estos pues más deprisa que en los gases. Esto se debe a que las fuerzas de cohesión entre las partículas son mayores en los sólidos que en los líquidos y gases, por lo que la velocidad del sonido aumenta a medida que aumenta la cohesión entre las partículas del medio. Algunos fenómenos de las ondas sonoras. Tenemos la propagación,
que es el sonido que se propaga en forma de frentes de ondas esféricas y concéntricas al punto emisor. Cada frente de ondas está formado por un número infinito de frentes de ondas esféricas de las partículas del aire en movimiento. Otro fenómeno es la reflexión, que es cuando un sonido que se transmite en un medio determinado choca con los objetos presentes. Parte de la energía es reflejada. La onda reflejada conserva la misma frecuencia y longitud de onda que la onda incidente, aunque disminuye su amplitud y por tanto su intensidad. Continuamos con algunos otros fenómenos. La difracción, que es cuando un frente de ondas rodea un obstáculo, los distintos frentes de ondas se convierten en centros emisores, en aquellos puntos que son intersectados por el obstáculo, envolviéndolo, produciéndose zonas de sombra acústica por interferencias de estas ondas. Otro fenómeno es la refracción, que es el cambio de dirección que sufre una onda sonora al pasar de un medio a otro de distinta densidad. Ejemplos de ondas sonoras, tenemos la primera imagen, que es la propagación, ¿verdad? Esas se propagan a través del espacio, las cuales se encuentran con varios obstáculos que pueden diferenciar por diferentes fenómenos. En la siguiente imagen tenemos la reflexión, que esta se produce cuando una onda electromagnética incide en una superficie, reflejándose parte de ella en otra dirección. En esta siguiente imagen, que es la difracción, cuando una onda se encuentra ante un obstáculo, se produce el fenómeno conocido como difracción, es decir, que se convierte en un emisor. Y en la última imagen es la refracción, que es cuando hay un cambio de dirección y que experimenta una onda al pasar de un medio a otro. Aquí tenemos la tarea que usted deberá realizar. Es una guía de preguntas para que usted deberá contestarlas en su cuaderno. La primera nos dice cuál es la evidencia de que el sonido viaja como onda. La número dos, cuál es la evidencia de que el sonido es una forma de energía. La número tres, ¿qué evidencia puede dar usted de que la rapidez del sonido en el aire no depende significativamente de la frecuencia? La número cuatro, la voz de una persona que ha inhalado helio suena con un tono muy alto. ¿Por qué? La número cinco, ¿cómo afectará la temperatura del aire en una habitación el tono de los tubos de un órgano? Esa guía usted la tendrá que contestar en su cuaderno. Puedes lograr lo que sea en esta vida. Nada es imposible. Sé constante y verás los frutos pronto. Nos vemos en una próxima clase.